El señor secretario hará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Araya Don Jaime, Alinco, Bianchi y Ulloa, y de la diputada señora González Doña Marta, que modifica el Código del Trabajo para disponer la entrega de información expresa sobre las remuneraciones asociadas a las ofertas de empleo. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Presidente, bueno, primero le agradezco porque ayer conversé este tema con usted, pero hoy día vengo a realizar una solicitud a esta comisión sobre el boletín 150-093-13, que es un proyecto que presentamos hace un par de semanas atrás, o un poco más de un mes, que tiene relación con el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral. Presidente, el acoso laboral en nuestro país es una realidad. Yo no sé si tendría que venir otro día a exponer sobre el proyecto o puedo hacer inmediatamente alguna intervención respecto de él. Yo simplemente, presidente, vengo a solicitar eso, a que ojalá este proyecto se pueda colocar en tabla. Hoy día hemos visto cómo los casos y las denuncias de acoso laboral han aumentado en nuestro país, y creemos que es un tema que tenemos que intentar trabajar y avanzar en él. Así que le agradezco y estaré atenta cuando me citen para venir. Muchas gracias. Gracias, diputada. Apenas lo pongamos en tabla, tenemos bien cargada la agenda, pero apenas lo pongamos en tabla le avisamos, porque efectivamente es un tema muy relevante que se pueda legislar en ello. Así que muchas gracias. Se ofrece la palabra en puntos varios. Nadie desde el público, nadie desde acá. Ok. Muy bien, vamos entonces. Perdón, ¿alguien pidió la palabra? ¿No? Ok. Vamos a la orden del día. No sé si en el Ejecutivo va a venir la ministra, el subsecretario. No sabemos si va a venir. Muy bien, vamos entonces. La sesión tiene por objeto tratar dos grandes temas en la tabla. El primero, una ley que modifica el Código del Trabajo y la ley 18.290 de tránsito en materia de protección a la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa, correspondiente al boletín 12256-13, calificado de urgencia simple. Para esta discusión hemos invitado junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, al señor Eric Campo Volta, presidente de la Federación de Sindicatos del Metro, y al señor Luis Núñez Cartagena, vocero nacional de la Coordinadora de Conductores de Transporte Público de Chile, CCTP Chile, y coordinador de la Mesa Intersindical del Transporte Público. Ese es el primer punto de tabla. Y el segundo, vamos a continuar con el estudio de 5 grupos de proyectos de ley originados en moción. La primera fusión de un conjunto de boletines relacionados con la extensión de la duración del permiso postnatal del padre. La segunda fusión, un conjunto de boletines relacionados con el fuero del padre con motivo de nacimiento de un hijo. La tercera fusión, un conjunto de boletines relacionados con la integración familiar y laboral. La cuarta fusión, relacionado con el ejercicio del derecho a la cuna. Y la quinta fusión concerniente a la regulación del teletrabajo, permiso laboral en un conjunto de casos. Para ello hemos invitado también a la ministra, que le damos la bienvenida. Justamente estamos hablando de ustedes, señora ministra. Adelante, muy buenas tardes, muy bienvenida. Y hemos invitado también para este segundo punto de tabla a la señora Verónica Campino García Huidobro, vocera Ría Mamás Chile, a la señora Jacqueline Dodge, psicóloga clínica, a la señora Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Fundación Chile Mujeres, a la señora Natalia Mesías Quila, secretaria general de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, la señora Tamara Muñoz Valenzuela, presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center, Petrecal, y a la señora Selma Núñez Parada, directora de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, FEMPRUS. Por lo tanto, tenemos una tabla bastante intensa. Así que vamos a
partir con el primer proyecto. En la sesión anterior, la señora ministra del Trabajo había hecho la exposición de este proyecto, el Ejecutivo, y habíamos quedado en escuchar a los invitados para a partir de ello poder votarla en general. Así que le damos la palabra al señor Eric Campo, presidente de la Federación de Sindicatos del Metro. No sé si está ahí. Sí, estoy acá. Adelante, presidente, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, perfecto. No más de 10 minutos. Cuando vaya 8, yo lo voy a interrumpir. ¿Perfecto? Ok. Adelante. Entiendo. Sí. Se ve, ¿verdad? Ahí sí. Sí. Dame un segundo. Ahí está. Bueno, buenas tardes, saludarlos a todas y a todos. En particular, por supuesto, a los señores y señoras diputados, al compañero Luis Núñez, que es de la Mesa Intersindical del Transporte Público, y por supuesto, y en especial, al diputado Boris Barrera, quien, junto a otros y otras que no tengo a mano, son propulsores de este proyecto y que han acogido en una práctica de diálogo social, en los términos que ha señalado la OIT, ha acogido las demandas y las inquietudes de los trabajadores del metro, que se vienen arrastrando desde el 2018. Este es un proyecto del 2018 y que es fruto no solo de la situación concreta de agresiones que sufren las y los trabajadores del metro, sino que también producto de una campaña de recolección de firmas y de sensibilización que hicimos entre las socias y socios de los más de 12.000 trabajadores del metro. Lo primero es que hay que señalar que si bien este es un proyecto de ley que agrava las sanciones legales en caso de violencia en contra de los trabajadores y trabajadoras del metro, tal cual está puesta la redacción y tal cual está puesto el propio proyecto de ley, este es un proyecto de ley que en definitiva beneficia o protege a todas las y los trabajadores del transporte público. Por eso la importante presencia también acá de don Luis Núñez. En concreto, uno podría decir que en el último tiempo, y las cifras así lo van a mostrar, en el último tiempo ha habido un fenómeno de violencia en el metro que no solo tiene que ver con la violencia que sufren directamente las y los trabajadores del metro, sino que también con otros fenómenos como, yo hablaría no de comercio ambulante solamente, sino que prácticamente hablaría de un control territorial de varias estaciones del metro que han provocado y han generado una condición de inseguridad. El propio metro hoy día ha reconocido que son más de 47 las estaciones en condiciones críticas de una red de 136. Incluso el gobierno va a lanzar esta semana, un plan de intervención tipo MEI en más de 9 estaciones del metro, dado la gravedad de la situación en la que ha enfrentado el metro en los últimos días. Recordar que los funcionarios del metro estamos exclusivamente capacitados para el transporte de pasajeros, que este es un fenómeno social que supera la situación del metro, que tiene que ver con una agenda y una situación de crisis de seguridad pública nacional, pero que evidentemente en espacios de aglomeración y de uso público como el del metro tienen una connotación mayor y por eso urge un marco legal que garantice las condiciones de seguridad para los trabajadores del metro. Estas condiciones de seguridad que estamos pidiendo adicional, yo quiero señalar que no están de la mano de lo que hemos señalado o de lo que ha señalado el gobierno anterior en la lógica de establecer estas cuñas de metro seguro, colegio seguro, hospital seguro, sino que más bien dice en relación con la función social que jugamos los trabajadores del metro. Hay que recordar que también trabajadoras y trabajadores que juegan un rol social fundamental, en este caso en la situación, en la vida de las personas, como los trabajadores de la salud, tienen este tipo de protección adicional porque se entiende que son trabajadores que cumplen una función social específica, y en el caso de y los trabajadores del metro, esta función social tiene que ver con el funcionamiento, valga la redundancia, de la propia ciudad. Hay que recordar que previo a la pandemia, en metro teníamos cerca de 2.850.000.000 de viajes diarios. Hoy día estamos recuperando esa afluencia
y esa afluencia dice relación también con las cifras que vamos a revisar a continuación. Bueno, hay, más que falencias administrativas, yo diría que, bueno, tenemos brechas, por supuesto, tenemos una baja dotación en la operación, más de 1.500 despidos de trabajadores y trabajadoras del subcontrato durante la pandemia en el gobierno anterior. Por supuesto, han colaborado a una situación de inseguridad que ya he señalado. Hay un modelo de seguridad que no da cuenta de los nuevos fenómenos que estamos cursando y por lo tanto no se ha reestructurado en términos de no solo de cómo se organiza la seguridad interior del metro, sino que también en términos de los procedimientos y protocolos que no dan cuenta de la realidad que estamos sufriendo. En el marco de las agresiones, bueno, hay algunas cifras que se las vamos a dejar, pero en general las cifras muestran una caída que no es producto de una mejor situación de seguridad, sino que es producto de la relación que hay entre las agresiones, el 2019, 75 vigilantes privados, 34 guardias, 21 asistentes de servicio que hoy día caen, producto también de la baja de afluencia que tenemos en las estaciones. Las agresiones tuvieron un pico el 2016, la disminución, ya lo dije, tiene relación con la pandemia, pero, y quiero avanzar porque el tiempo se va a acabar, hay una serie de situaciones que se han ido normalizando y por lo tanto naturalizando en la violencia de los trabajadores, es decir, hay una cantidad indeterminada de agresiones físicas, psicológicas, que ya no se reportan y por lo tanto no son computadas para efecto del control que lleva la mutual o que llevan los propios órganos internos de la administración, particularmente aquellas áreas vinculadas con la seguridad y salud laboral. Si bien hay una contención de las cifras, que ya dije tienen que ver con la afluencia, pero ha aumentado la sensación de seguridad, yo creo que sería bueno citar a la administración para que dé a conocer cómo la sensación de seguridad del metro ha caído en términos de la percepción. Ellos tienen las cifras, aún no las comparten con nosotros, pero que en nuestra opinión ha aumentado esta percepción de seguridad, de inseguridad y que ha demostrado en las acciones que han sido, bueno, difundidas por redes sociales y también por la prensa en los últimos días. Está la situación de Calicanto, de la operación en un operativo policial donde un comerciante ambulante genera violencia contra el aire de los trabajadores. Está la situación de la estación Chile-España hace una semana. Bueno, hay una serie de situaciones que están latamente difundidas y ampliamente difundidas y sobredifundidas, yo también diría, por la prensa o por el sistema de medios que evidentemente tiene una agenda relacionada con los temas de seguridad. Nosotros estamos trabajando en una mesa de seguridad con la administración que nos ha permitido visibilizar la gravedad de los hechos. Creemos que, bueno, por primera vez una autoridad pública como la delegada presidencial no solo nos recibe, sino que nos permite sentarnos a la mesa como un actor social. Yo decía que hasta ahora solo nos habían escuchado los diputados y las diputadas que impulsaron este proyecto de ley. Quiero aprovechar también de destacar el rol del Ministerio del Trabajo, que haciéndose cargo no solo de la agenda de seguridad que el gobierno tiene que hacerse cargo, sino que también de la seguridad y salud de los trabajadores del metro le ha puesto urgencia simple y nuestra aspiración, esperamos, así sea, que prontamente esto se pueda aprobar, insisto, no en la lógica de que cada trabajador o cada ámbito de la sociedad requiere un estatuto de protección especial, pero sí considerando el rol y la función social que juegan los trabajadores y trabajadoras del transporte público en el funcionamiento de las ciudades, particularmente en Santiago, y esto sumado al aumento de la intensidad laboral que producto del Transantiago y todos los cambios y los fenómenos sociológicos que eso conllevó, creemos que hay argumentación de sobra para que no solo ajustando las dotaciones de carabineros, no solo acomodando los protocolos y procedimientos asociados a la seguridad, sino que también estableciendo una normativa que así como la que existe y hoy día protege a los trabajadores de la salud, también nos pueda proteger a nosotros, y creemos que ahí, para finalizar, tenemos una ventaja comparativa. Cuando uno habla con la presidenta Campos, Karen Palma sobre cómo es el uso de esta normativa en el ámbito de los trabajadores, ellos no tienen o tienen muy poca burocracia interna destinada a hacerle seguimiento y defensa a estos procesos judiciales. Nosotros en el metro tenemos una unidad específica que está externalizada, que permite perseguir a quienes delinquen o a quienes se les ocurre ir a violentar o generar actos delictuales en contra de la ley de los trabajadores del metro. Eso, presidente, muchas gracias. muchas gracias,
señor Eric Campos, muchas gracias también por ajustarse al tiempo, lo agradecemos de verdad. Escuchamos ahora al señor Luis Núñez Cartagena, vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, CCTP, y coordinador de la Mesa Intersindical del Transporte Público. Él ya conoce cómo funcionamos porque ha estado ayer 2 veces, así que nuevamente bienvenido, señor Núñez. Gracias. 10 minutos de esta oportunidad, presidente. porque tenemos otra cosa. Le aviso cuando queden 2 minutos. Sí, necesito compartir en pantalla un segundito, por favor. Abrirlo, Luis. Puede abrir. Bien, gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, al compañero Eric Campo de la Federación del Metro, ¿cierto? Y en esta oportunidad me toca representar a la Mesa Multisindical del Transporte Público, que es una organización que reúne a dirigentes sindicales y diversos rubros del transporte público de Santiago y regiones. La Federación de Sindicatos del Metro, está F Central, F Valparaíso, Empresa Subut de Red Movilidad, Metropolitana de Movilidad, Asociaciones Nacional de Conductores de Taxis Colectivos y la Coordinadora Nacional de Conductores del Transporte Público. La actual ley en discusión nació en el seno del movimiento sindical del Metro de Santiago. Hoy se busca hacer extensiva a todos los rubros del transporte público a nivel nacional para beneficiar a todos los trabajadores de los diversos servicios durante el ejercicio de su trabajo. También sería muy importante poder incluir a los taxis colectivos. La ley se toma necesaria para sancionar a los agresores y para buscar medios para evitar las agresiones a los trabajadores. De igual modo, resulta urgente buscar mecanismos de prevención de agresión y delitos. El problema de la seguridad según los rubros. En el metro tenemos agresividad a trabajadores, especialmente de operaciones y servicios. Está el personal de contacto como cajeros, jefes de estaciones, vigilantes, conductores y otros que trabajan en las estaciones y en los trenes. Ataques provenientes de usuarios y comerciantes ambulantes. Un caso a recordar es el ataque con arma blanca que recibieron 2 guardias del metro por parte de desconocidos en la Estación Universidad de Chile. Tenemos otro caso en la estación del metro de Ñuñoa, donde un vendedor ambulante agredió a los guardias golpeando fuertemente con un fierro en su cabeza a uno de los guardias, que quedó con un TEC cerrado y en la mutual de seguridad. Otros quedaron con lesiones varias. En total fueron 8 trabajadores agredidos. Los trenes, se repite la misma situación que en el metro, en especial en el caso del tren central. Los buses del sistema red, asaltos, especialmente los cabezales, en los recorridos por sectores especialmente peligrosos y un alza de ataques de los propios pasajeros. Nunca olvidaremos lo vivido por nuestro colega José Cortina, de la empresa Subus, que recibió 11 puñaladas mientras se encontraba en el recorrido. Como dato adicional, en la empresa Subus solo el tercio de las máquinas tiene cabina de seguridad, por lo tanto son muchos los trabajadores día a día. También tenemos el caso del conductor Gabriel Calderón, de esta misma línea, que recibió un balazo en su rostro. Entre los taxis colectivos, asalto y robos de vehículos. En este caso, quizá una solución sería colocar sistemas de GPS y cámaras para poder desalentar el robo de estos vehículos. Tenemos el emblemático caso del conductor de colectivo Juan González Farfán, de la quinta región, de Valparaíso, que fue raptado y desaparecido hace 6 meses. Y a pesar de estar 3 personas procesadas en este caso, el conductor hasta este momento no ha sido encontrado, manteniendo a su familia en un vilo constante. A esto sumamos el caso del colectivero Juan Castro, de La Serena, el cual le robaron el auto y posteriormente fue quemado, perdiendo totalmente su herramienta de trabajo. En los microbuses urbanos, en regiones, la situación no cambia. Los conductores se exponen cada día a la posibilidad de sufrir algún tipo de agresión, ya sea física o verbal. Como no recordar al colega Milton Darrellagas, de la línea 107 de Antofagasta, que fue atacado
con un martillo, recibiendo 7 certeros golpes en su cabeza, dejándolo con graves secuelas y que prácticamente fue ingresado como un indigente al hospital regional, porque no tenía contrato de trabajo. Afortunadamente se realizaron todas las gestiones necesarias para que fuera atendido por la mutual y pudiera atender su herida. También recordamos el caso del colega Rolando Enríquez, de la línea 103 del tren Antofagasta, el que el 24 de junio del 2021 fue atacado brutalmente por un desconocido y que producto de estos golpes quedó por la mitad de su cuerpo inmovilizado. En este caso, el trabajador tampoco contaba con contrato de trabajo. Eso perjudicó su recuperación y hasta el día de hoy él no puede trabajar. Por eso creemos que la prevención es fundamental. Es mucho mejor prevenir un ataque que en muchas ocasiones han sido fatales. Y para eso le proponemos a esta comisión que se ingrese un inciso que exija la obligación de implementar cabinas de segregación o de seguridad para proteger a los conductores de buses y taxibuses del transporte público. Las experiencias nos avalan. En el año 2000, a raíz de la muerte de un conductor de la flota Talagante, los trabajadores nos tomamos el terminal Borja y terminamos en reuniones con el intendente de la época y con las autoridades de Carabineros y Transportes. En esa oportunidad, dentro de las medidas aplicables, se implementó la obligación de tener cabinas de segregación, lo que permitió disminuir en un 90% los asaltos y ataques a conductores de la provincia de Talagante. En esta oportunidad, el Ministerio de Transporte normó la instalación de la cabina bajo la resolución 1595 el 13 de septiembre del 2000. Como pueden darse cuenta, son cientos los casos que podríamos nombrar. En Valparaíso asaltaron a un conductor con un fusil de guerra. En general, esto afecta a todos los conductores del transporte público de nuestro país. Respecto a quienes les corresponde correr con los gastos de la implementación de las cabinas, obviamente tiene que ser el empleador. Lo anterior lo basamos en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto Supremo 594 del año 2000 del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. Establece que debe suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores. Por su parte, el artículo 184 del Código del Trabajo dispone que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones de higiene y seguridad en las faenas, como también en los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Esperamos que este proyecto sea aprobado y se tomen en cuenta nuestras propuestas para poder asegurar la vida y salud de todos los trabajadores del transporte público. A cada integrante de la comisión le hicimos llegar los respectivos documentos, incluyendo la resolución del Ministerio de Transporte. Como ustedes se pueden dar cuenta, honorables diputados, ministra, que esto, de verdad, agradecemos enormemente la posibilidad de que se pueda sacar adelante este proyecto. Creo que por años estamos anhelando y a nombre de los miles de trabajadores del transporte público agradecemos a esta comisión la oportunidad que nos dan. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Luis Núñez Cartagena. También agradecerle que se haya ajustado al tiempo que establecimos. Vamos a tener un conjunto de palabras nosotros sobre este proyecto para después votarlo en general. Ha pedido la palabra el señor Boris Barrera, diputado adelante, después el diputado Giordano. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, saludar a la comisión, a usted, presidente, también, a la ministra, y a los dirigentes que se presentaron hoy, a Eric Campos de la Federación de Sindicatos del Metro y a don Luis Núñez, también dirigente del transporte público. Bueno, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, encuentro que, estoy alegre de que se haya reactivado el proyecto que presentamos en el 2018, que el gobierno le haya colocado urgencia, pero también que es una pena que se haya reactivado debido a la violencia que hemos conocido hace pocas semanas por lo que ha sucedido en el metro. Este proyecto también nace producto de acciones de violencia en el metro ya en el año 2018 y de antes. Por eso es que en conversación con los trabajadores nace la idea de hacer este proyecto de ley. Sin duda que aquí detrás de esto hay una serie de problemas sociales como la delincuencia, como otras cosas también, la segregación espacial de las ciudades donde los trabajadores los mandan a vivir en la periferia y tienen que trasladarse durante horas para llegar a sus puestos de trabajo.
De hecho, algunos me dicen a mí, como yo me muevo todos los días de Santiago a Valparaíso, me demoro 1 hora 1/4. Pero un trabajador en Santiago se puede demorar 2 horas fácilmente en llegar a su puesto de trabajo. Sin duda que todo eso genera un colapso del sistema, genera hacinamiento, genera largos tiempos de traslado y genera estrés en las personas que hacen de que por cualquier roce, por cualquier cosa, se descarguen con los funcionarios, con los choferes en el transporte público, con los cajeros, las cajeras en el metro, por ejemplo, o con los guardias, y quienes pagan al final los platos rotos, los platos rotos, como se dice vulgarmente, los trabajadores. Los trabajadores se ven expuestos a esta violencia externa, que no solamente sucede aquí, sino que sucede en todo el mundo, porque de hecho en los antecedentes del proyecto dice, ya la OIT y la Organización Mundial de la Salud en el 2002 venía estudiando esto, y en el 2003 ya hacen la definición definitiva sobre la violencia interna y la violencia externa, y en Chile se recoge eso en el sector de la salud, como aquí se ha hablado, y se incorpora en el estatuto administrativo hacia la protección de los trabajadores frente a la violencia externa. Pero los trabajadores del transporte público, los trabajadores del metro, se rigen por el Código del Trabajo, están completamente desprotegidos, y si alguien los ataca, nadie se hace cargo. Se tiene que hacer cargo muchas veces el mismo trabajador. Así que, bueno, celebro, como decía, el que se haya retomado el proyecto. Aquí estamos mirando a los trabajadores, que sin duda, como les decía, hay otros problemas que hay de fondo que tienen que solucionarse con otras políticas públicas, pero aquí lo que tenemos detrás y el fin, uno de los principales fines de esta comisión, es legislar en favor de ellos y ellas que van a verse beneficiados con esta ley. Así que llamo a la comisión, ojalá lo tenga bien, de aprobarlo en general, mejorar lo que haya que mejorar, pero que no pierda su objetivo, que es el que han planteado los trabajadores, que no es idea mía, es de los trabajadores y las trabajadoras. Así que eso, y gracias, presidente. Gracias, diputado Barrera. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Lo primero, saludar, por supuesto, a la ministra, a Salvador, un gusto tenerles acá otra vez más. Saludar también a Luis Núñez, que es como ya el mejor amigo de la comisión. 3 exposiciones en 2 días, más de lo que cualquier expositor probablemente puede. Exactamente, viene más que los parlamentarios. Así que muy, muy bien ahí, Luis. Gusto de tenerte acá, y por supuesto también a Eric Campos. Tuve la oportunidad de compartir con diversos sindicatos de metro, entre ellos la Federación, y por cierto que pude conocer de cerca lo que motiva este proyecto. Así que quiero aprovechar de agradecer al diputado Boris Barrera por haber hecho suya esta sentida demanda. Creo que para nosotras y nosotros parlamentarios a veces es muy difícil tratar estas temáticas que tienen que ver en el fondo con poner más penas a diversas situaciones que uno esperaría que no tuviésemos que llegar a regular de manera más gravosa para que efectivamente ocurriesen cambios en el actor de la sociedad. Pero lo que dice el diputado Barrera, por su intermedio, presidente, es absolutamente cierto. Yo como trabajador tuve que recorrer desde Metro Las Rejas todo el trayecto hasta Las Condes, y lo cierto es que ante el más mínimo exabrupto, las propias personas, ni siquiera solo con funcionarios y funcionarios de Metro, el nivel de estrés al que están sometidos diariamente, el nivel de colapso que tenemos en nuestro transporte, ¿no? Porque además Santiago, y eso es otra realidad que no la vamos a resolver con este proyecto, pero está colapsada. O sea, las horas peak, tanto en la locomoción por tierra como en el metro, son realmente en muchos casos inhumanas. O sea, la gente va en condiciones que favorecen reacciones violentas, y por cierto eso tiene que ser una preocupación de mayor largo plazo. Así que de todas maneras, cuenten con mi voto, por supuesto, las organizaciones sindicales. Evidentemente creo que hacemos un pequeño avance sin perjuicio de otras cosas que podamos mejorar de este proyecto o de otros que vayan en la misma línea, porque por cierto que la seguridad debe estar primero, y en ese sentido quiero recoger las palabras de Luis Núñez, y esto es como, no venía preparado, pero justo le presenté a varios colegas presentes, y aprovecho de presentarlo al resto de la comisión, una indicación que me gustaría ingresar a este proyecto de ley, que dice relación con un nuevo artículo 211 bis, y no sé, presidente, si será prudente que lo lea para explicarlo, pero es bien breve y dice relación, y quiero aprovechar de agradecer a la diputada Catalina Pérez, ¿no? Que fue quien me puso en contacto también con la realidad de Luis Núñez y del transporte en Antofagasta, que por cierto se replica a nivel nacional este riesgo que no enfrentan
conductores y conductoras en el Transantiago, donde existen, ¿no?, estas cabinas de segregación que, por supuesto, que otorgan mayor protección, como las cabinas del metro también a quienes ejercen esa función. Entonces, lo que dice este artículo es: el empleador, de conformidad a lo mandatado en el artículo 184 del presente código, estará obligado, como medida de protección eficaz de la vida y salud de las y los trabajadores que prestan servicio en el transporte público del país, a implementar cabinas de segregación que protejan a las conductoras y conductores en el ejercicio de sus funciones. El trabajador o la trabajadora que en el ejercicio de sus funciones se vea expuesta o expuesto, o bien afectado o afectado en su vida o integridad corporal, tendrá derecho a que el empleador ponga a su disposición todos los medios o medidas conducentes a la reparación de los daños experimentados, y asimismo proveer a las y los trabajadores asistencia judicial para su defensa. Corresponde a la Dirección del Trabajo velar por el cumplimiento de las disposiciones de este título, y sus infracciones se sancionarán con una multa de 14 a 70 unidades tributarias mensuales en vigor a la fecha de cometerse la infracción, multa que se duplicará en caso de reincidencia. Lo dejo sometido, lo suscriben varios parlamentarios de la comisión, y espero que ojalá don Luis lo tenga bien en virtud de lo que usted nos ha mencionado, y además mostrado efectivamente con el video, que creo que ha sido bastante gráfico para el resto de la comisión. Gracias, presidente. Gracias. La puedo tomar, ¿no? Para pasarse a la secretaría. Sí. Oye, no habiendo más palabras, me doy yo la palabra. La verdad que este es un proyecto necesario, toda vez que se requiere proteger a los trabajadores de las eventuales agresiones, su integridad corporal, o incluso injuria o calumnia. Sin embargo, quiero señalar que, tal como está redactado, es un proyecto que es general, no solo para el transporte. En la parte que tiene que ver con la ley de tránsito, solo el transporte, porque finalmente tiene que ver con las multas y las sanciones. Sin embargo, tal como está redactado, me parece que es más general. Por lo tanto, creo que hace necesario en las indicaciones poder precisar qué se entiende por la defensa, qué se entiende de manera de precisar, y ver la experiencia comparada de los otros sectores donde existe esta norma, de manera de poder precisarlo, ¿no? Porque en el transporte queda claro la exposición, se agradece mucho, pero tenemos otros sectores que también proteger en esa línea para dejarlo del todo claro. Pero dicho eso, a mí me parece un buen proyecto en el cual tenemos que avanzar, y le vamos a pedir en algún momento a la ministra, dependiendo de la cantidad de indicaciones que sea, pedirle al Ejecutivo si nos puede renovar o no la urgencia, porque no sabemos cuántas van a llegar, ¿ah? Pero bueno, yo he dicho esto porque no se ha pedido más la palabra. No sé si alguien más quiere pedir la palabra. Ministra, ¿usted quería señalar algo antes de votarlo? Sí, buenas tardes. Por su intermedio, presidente, saludar a la diputada y los diputados presentes, así como a los funcionarios del Congreso Nacional, y, por cierto, en particular al diputado Boris Barrera, emocionante de esta iniciativa legislativa, que el Ejecutivo ha considerado efectivamente darle su respaldo mediante la urgencia. Solamente reiterar, y para poner en común con la comisión, que los casos de violencia laboral externa evidentemente vienen a completar el cuadro proteccional que está en las normas del Código del Trabajo, a partir del artículo 184 y siguientes, donde efectivamente se estima como una responsabilidad clara del empleador la necesidad de proteger eficazmente la vida de la y de los trabajadores, lo cual se realiza tanto a través de la incorporación de elementos de protección personal en las labores, que es en relación con elementos tales como, por ejemplo, el uso de casco o de bototos de seguridad en determinadas faenas, dentro de las cuales caen además distintos tipos de elementos, pero que hoy día además avanza, diría yo, hace bastante tiempo, y en particular a partir de la suscripción del convenio 187 de la OIT, hacia la prevención de los riesgos laborales. Y en esa materia recae dentro también de las medidas que los empleadores, junto con la protección y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad a efectos de resguardar la vida y la integridad de los trabajadores a través de los denominados EPP, la obligación además de levantar planes preventivos de violencia en este caso. Así que muy pertinente el plazo para hacer incorporaciones, por su intermedio, presidente, valorarlo y esperar que esto venga a completar o avanzar, más bien dicho, en todo el capítulo relativo a normas de protección de los riesgos laborales, que junto con el 184, y si me permite en este caso agregar además el 184 bis, que vino
durante el periodo del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a legislarse como el derecho a la resistencia, y que además, si me permite decirlo en esta ocasión, me tocó además avanzar en ese proyecto legislativamente en mi calidad de ex subsecretaria de Previsión Social. Hoy día viene a complementarse con esta norma propuesta del 184 ter, si la Comisión tiene a bien y el Congreso Nacional avanzar en ello. Pero efectivamente tenemos que realizar algunas indicaciones, esperamos también las indicaciones del Parlamento y cuente con la voluntad del Ejecutivo para renovar las urgencias que sean necesarias. Y en cuanto al alcance del proyecto de ley, respaldarlo ya señalado por usted, presidente, por su intermedio, en torno a que esta es una norma que va a regir todas las relaciones laborales del Código del Trabajo, donde de cierta forma se ha visibilizado más la situación de riesgo a la que se ven expuesta hoy día en la contingencia, tanto los trabajadores del metro como los del transporte público, pero hay muchos más trabajadores que se ven expuestos a esos riesgos y que por tanto las medidas preventivas son fundamentales para no estar lamentando aquellas situaciones donde el empleador le cabe una responsabilidad fundamental. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Procedemos entonces a votar en general este proyecto. Señora Sicardini. Doña Daniela, ¿cómo vota usted? Señor Cuello. ¿Me ven? Perfectamente, señora Daniela. A favor. Perdón, ¿está usted acá? Perdón. Señora, ¿puede abrir su pantalla, señora Sicardini? Doña Daniela, ¿puede abrir su pantalla? Señora Daniela, ¿puede abrir su pantalla? ¿Me ven? No sé, sí, pero está muy oscuro. ¿Está dónde? ¿Está en su oficina, señora? A favor. No escucho nada. A favor. No, pero físicamente ¿está usted dónde? Físicamente, ¿dónde está usted, señora Sicardini? No. Estoy afuera del doctor. No puede votar, señora Sicardini. Ah, entonces lo siento. Lamentablemente no puede votar. Señor Cuello. A favor. Señor Durán. A favor. Sí. Señor Giordano. Apruebo. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Orsini. Señor Sandón. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Don Alberto. A favor. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, presidente. Aprobado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ahora corresponde fijar el plazo de indicaciones. Da la urgencia que tiene, yo quería sugerirle a la comisión que nos demos un plazo de 2 semanas, vale decir, hasta el martes 19. Dada la urgencia. Ahora, dependiendo de la cantidad de indicaciones, capaz que no la alcanzamos a despachar en ese momento y le pedimos una renovación de la urgencia. ¿A qué hora tienen que estar para alcanzar a estar en el comparado? Le preguntaba a la Secretaría. Idealmente el día anterior. Ah, ok. No ahora, sino que el día anterior. Hasta el 18 entonces. La presentación de indicaciones. La presentación de indicaciones, para que quede claro, hasta el día lunes 18, de manera tal de que puedan estar en el comparado el día siguiente. ¿Perfecto? Ok. Listo con este punto de la tabla. Agradecemos nuevamente al señor Eric Campos y al señor Luis Núñez. Muchas gracias por estar. Ha sido aprobado en general y la discusión en particular va a ser el día martes 19. Ahí partimos la discusión en particular. Y muchas gracias al diputado Boris Barreto. Muchas gracias, presidente. Bien, vamos al... ¿Qué dijo y no escuché? Pasados los desórdenes de este lado de la mesa, seguimos la sesión. Sí, ningún problema. ¿A favor? Sí, ok. Muy bien, seguimos con el segundo punto de tabla. Se trata de los boletines
11262-13, 11567, 11596, 11791, 13271, todos relacionados con la extensión de la duración del permiso postnatal del padre, primera fusión. La segunda fusión, los boletines 12904, 14501, todo relacionado con el fuero al padre con motivo del nacimiento de un hijo. La tercera fusión, el 11769, el 11828, relacionados con la integración familiar y laboral. La cuarta fusión, los 11251, 11252, 11265, 11999, concerniente al ejercicio del derecho a la cuna. Y la quinta función, los boletines 13886 y 14906, todo guión 13 también, concerniente a la regulación del teletrabajo, permiso laboral en los casos que indica. Estos boletines han estado varias veces ya en tabla, hemos tenido distintos invitados. La idea, después de escuchar a los distintos invitados e invitadas que tenemos hoy día, poder votarlos también en general y proponernos un plazo para las indicaciones. En ese marco le vamos a dar la palabra en primer lugar a la señora Verónica Campino García Huidobro, vocera de Arriba Mamá Chile. ¿Cuántos invitados son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habiendo 6, son 7 minutos. A los 5 estoy interrumpiendo por la cantidad de invitados para que alcancemos hoy día. Es para hablar de cualquiera de los todos o en el que quiera focalizarse en el punto 2. ¿Sí? Son todos ellos. Adelante, señora Verónica Campino. Pantalla, me restaron minutos, presidente, ¿eh? Hemos quedado con 10. ¿Ahí se ve o no? Sí, perfecto. Si se puede poner en modo presentación para que sea más grande. Eso quiero. Ahí sí. Ahí se ve. Ahí perfecto, sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy brevemente, estamos con pocos minutos. Contarle un poco qué es Arriba Más Chile. Es una comunidad que impulsa cambios con y para las mamás. Partimos en enero y ya llevamos 68.000 seguidores en TikTok y casi 10.000 en Instagram en menos de 6 meses, y con un contenido que se visualiza, comparte y gusta miles de veces a la semana, lo que muestra que esto es un tema que no es solamente importante para las madres, sino también para el país. Las mamás somos 5.5 millones de personas y bien no somos consideradas actrices políticas relevantes. Por eso secundamos el incidente que hizo el presidente de esta comisión, el diputado Alberto Urruaga, y hacemos un llamado al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de la Mujer para que se cree una mesa de trabajo sobre maternidad, coparentalidad positiva e infancia. Ahora va a presentar la Jackie Dutz, ella es psicóloga clínica, la mirada desde la ciencia de la coparentalidad y la corresponsabilidad, y después la Francisca Ayala va a decir más bien los detalles jurídicos de los proyectos que están en paz. Adelante, señora Dutz. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, ahora ¿se escucha? Sí. Ya, buenas tardes. Bueno, en nuestra sociedad y en nuestra legislación no se han incorporado los conocimientos que la neurociencia nos ha entregado respecto al desarrollo del cerebro desde el periodo prenatal hasta los 4 o 5 años de edad. Nacemos con solo el 27% de nuestro cerebro desarrollado y este proceso termina alrededor de los 25 años. El bebé es completamente dependiente de otro que lo cuide, esté atento a sus necesidades más básicas. Generalmente se asocia a la madre como el único vínculo significativo que el bebé reconoce, pero el padre también puede ejercer ese rol en la medida que se haya involucrado durante el embarazo. Según indican los últimos estudios, la interacción entre el bebé y sus cuidadores es la base para generar un vínculo de apego y el desarrollo de un cerebro sano. Cada segundo, el bebé desarrolla 1 millón de conexiones neuronales y los circuitos cerebrales y sus estructuras requieren del cuidado y la atención de la madre, el padre u otro cuidador significativo que sepa sincronizar con sus necesidades. Y así lo demuestran los estudios. En estas imágenes que ustedes pueden ver acá, se observa la diferencia en el cerebro de 2 niños de 3 años. Uno que recibió la atención y cuidado óptimo, el de la izquierda,
para un buen desarrollo cognitivo y emocional a nivel cerebral, versus el deterioro que se observa en un niño institucionalizado que no recibió la atención y cuidado necesarios. Por esto es tan importante entender que cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes institucionalizados, no solo nos referimos a quienes viven en hogares de acogida o en el Sename, también nos referimos a niños que deben pasar 2 horas en una sala cuna, jardines infantiles y colegios, porque sus padres deben trabajar y por ende también estar privados de la interacción con sus cuidadores significativos, tan necesaria para su óptimo desarrollo. A lo anterior, se suma que la salud mental de la familia, especialmente de las madres, está cuesta abajo y las conductas y enfermedades asociadas a esto van en alza, debido a que nuestro sistema laboral carece de alternativas para que los cuidadores puedan equilibrar todos los roles que exige la sociedad. Debido a este contexto, nuestra primera infancia está siendo expuesta a altos niveles de estrés tóxico, un tipo de estrés que debilita y afecta a los cerebros en desarrollo, afectando no solo la calidad de la salud mental que tendrá a lo largo de su vida, sino que aumentando las probabilidades de padecer enfermedades que generan un altísimo costo para la sociedad, enfermedades cardíacas, diabetes y depresión, entre otras enfermedades de salud mental. El diamante de cuidado es un esquema que permite comprender la compleja y dinámica forma en que el Estado, el mercado, la familia y las organizaciones de la sociedad civil producen y proveen el cuidado, donde se plantea que es tarea de todos los actores de la sociedad promover y facilitar el ejercicio de la coparentalidad para formar una nueva generación que tenga expectativas de una vida más saludable. La coparentalidad es un derecho que los niños, niñas y adolescentes deben obtener, en especial durante la primera infancia, y para esto necesitamos madres y padres disponibles que puedan ejercerla sin poner en riesgo su trabajo y su salud. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, Adelante, ¿quién va a hablar? Por favor, preséntese porque no la vemos en... Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisca Ayala, soy abogada y la asesora legal de Arriba Mamás Chile. Nosotros en esta presentación nos queremos enfocar en específico en el boletín 13.271-13 respecto a el permiso postnatal que se está discutiendo para los padres. Y en particular queremos hablar de 4 puntos. En primer lugar, el plantear que más que un agregar un tercer inciso al artículo 195, creemos que el ideal sería reemplazar el inciso segundo por la propuesta que se hace en dicho boletín, a fin de que no se genere una diferencia o un posible cruce de norma entre el inciso segundo y este posible inciso tercero. En segundo lugar, quisiéramos hacer como propuesta, y entendiendo que esto tiene que ir con el respaldo del Ejecutivo, el que dejemos de hablar de un permiso al padre y hablemos directamente de una licencia y un postnatal como tal. Entendiendo que hoy en día ya existe un permiso para el padre que es de 5 días y que lamentablemente se utiliza muy poco, y en muchos casos esa nula utilización no obedece necesariamente a un desconocimiento del padre de la existencia de este permiso, sino que además a una negativa del empleador. Nosotras no queremos, entendiendo la relevancia, la importancia y lo importante, que es la figura del padre para este niño recién nacido, no queremos que este permiso, sea de la extensión que sea, quede al arbitrio del empleador. Y lamentablemente el que sea un permiso da para que quede el arbitrio, da para que quede a una especie de negociación que sentimos que no es el espíritu de crear una norma como esta. Como un tercer punto, quisiéramos poner el foco, que sentimos que no está lamentablemente dentro de la redacción de este inciso, por un lado los padres adoptantes, toda vez que no se estipula qué ocurre con esos padres adoptantes,
pero además no se establece qué ocurre en el caso de las parejas homosexuales, entendiendo, por ejemplo, que si estamos hablando de dos hombres que son padres, en este minuto ambos tendrían acceso solamente a los 5 días de permiso. Y en ese sentido, consideramos que debe ser importante una discusión respecto a cómo se utiliza este postnatal, a quién se le debe otorgar, o si incluso pudiese ampliarse el postnatal que es de la madre, a lo menos a uno de los padres en el caso de las parejas homosexuales. Y como último punto, poner el foco en otra figura que sentimos olvidada, que es la madre soltera. Entendiendo que existen situaciones en las que tenemos un padre que está lamentablemente ausente, y eso no hace que esta nueva madre, no requiera de apoyo, no requiera de compañía, y ella normalmente, y esperamos que así sea siempre, tiene una persona significativa que hace las veces de la pareja, o en el sentido del apoyo, en el sentido del respaldo y del acompañamiento en estos primeros días de nacido del bebé. Y que además ocupa también esta misma figura de persona significativa para este nuevo bebé. Y en ese sentido, quisiéramos además que se pudiese considerar a esta persona significativa en reemplazo del padre cuando el padre no esté presente, y que sea esa persona la que pueda optar a este o permiso o licencia, a fin de que pueda acompañar a esta nueva madre y a este bebé recién nacido. Muy bien, muchas gracias a Arriba Mamás, tanto a Verónica Campino, Jacqueline Deutsch y Francisca Ayala. Muchas gracias por su exposición. Tiene la palabra ahora la señora Francisca Yuneman. Como habíamos contabilizado Jacqueline Deutsch de forma separada, son 10 minutos por grupo, que fue exactamente lo que tomaron Arriba Mamás. Así que la señora Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Fundación Chile Mujeres, muy bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su invitación, diputadas, diputados. Muchas gracias por esta invitación. Una pregunta, presidente. Nosotros tenemos propuesta en 2 proyectos de ley. Hacemos sobre el postnatal y sala cuna, lo hacemos las 2 en esta instancia, ¿cierto? Correcto, sí. Perfecto, muchas gracias. Voy a presentar las propuestas de la Fundación Chile Mujeres. Bueno, nosotros somos una fundación que nace el año 2015 con Verónica Campino, quien está ahora en Arriba Mamás Chile, complementando mucho la labor también, porque necesitamos muchas organizaciones que trabajen en este tema. La Vero ya no está en Chile Mujeres, pero está aportando esta misma causa desde Arriba Mamás Chile, así que una alegría verla acá, siguiendo trabajando por las políticas públicas de nuestro país. Nosotros nos enfocamos exclusivamente a políticas públicas y empresariales para las oportunidades laborales de las mujeres en Chile. Buscamos su autonomía económica. No podemos seguir viviendo en un país donde menos de la mitad de las mujeres que pueden trabajar en la realidad pueden hacerlo. Eso afecta a su autonomía y en definitiva a su libertad, y por lo tanto nunca vamos a tener mujeres con verdadera independencia en nuestro país. Bueno, con respecto a lo que nos convoca, tenemos, ¿cierto?, la extensión de la duración del permiso postnatal del padre. Esto es claramente una necesidad, se ve a través de todos estos proyectos de ley que están en este minuto en la Cámara de Diputadas y Diputados en trámite. Hay, por lo tanto, una necesidad. Nuestra legislación tiene muchos desequilibrios con respecto a lo que son los derechos maternales, con respecto a los derechos paternales, mientras nuestra legislación tiene 7, incluso 8, podríamos hablar, derecho a la maternidad, solo 3 son a la paternidad, y ninguno de los derechos del padre tiene subsidio del Estado, es decir, el Estado no asume ningún costo para la paternidad, sí lo hace para la maternidad. Tenemos, cierto, los 5 días postnatal, paternal pagado por la empresa para el padre, tenemos las 10 jornadas diarias para cuidar a la hija o al hijo enfermo, grave, gravísimo, menor de 18 años,
que deben ser restituidos por los trabajadores, y tenemos la ley SANA, que es un seguro que se paga por parte de la empleadora o el empleador todos los meses. Por lo tanto, no vemos apoyo del Estado. Segundo, por otra parte, ¿cierto? Para la madre tenemos el prenatal, el postnatal parental, que no es un derecho del padre. Cuando se dice no, es que el padre no usa su postnatal parental, el padre no tiene un derecho a postnatal parental por sí mismo, tanto es así que si la madre no tiene la calidad de trabajadora, él no puede hacer uso de ese derecho, y si la madre tiene la calidad de trabajadora, solo puede hacer uso de cierto tiempo cuando la madre está, ¿cierto?, con la intención y la voluntad de traspasárselo. Por lo tanto, no es un derecho del padre. Esa lacuna, el artículo 203 del Código del Trabajo, licencia por enfermedad grave del hijo o hija menor de 1 año, que es un subsidio del Estado, derecho a 1 hora para alimentar al hijo o hija menor de 2 años, 10 jornadas diarias por enfermedad gravísima del hijo o hija menor de 18 años, y la ley SANA. Entonces, tenemos que son el prenatal, postnatal, postnatal parental, licencia por enfermedad grave, todos esos con apoyo estatal, y los otros asumidos por la empresa, lo cual encarece y además desincentiva la contratación de mujeres, a ver tanto desequilibrio entre derechos de unos y de otros. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que buscamos con la propuesta? No vamos a entrar en ningún boletín en específico, porque queremos mostrar en honor al tiempo cuál es la propuesta general de la Fundación Chile Mujeres. Nosotros queremos, ¿cierto?, que sea un derecho por el padre por sí mismo, ya con subsidio del Estado y con la posibilidad de ejercerse tanto después del parto como durante el periodo postnatal, y fraccionarse y también después del periodo postnatal de la madre. Acá vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, podrían ser 4 semanas continuas, iniciadas desde el parto o durante el postnatal de la madre o terminado el postnatal parental. También fraccionarse en 2 semanas desde el parto o durante el postnatal o con posterioridad al postnatal. Ambas alternativas, por supuesto, unidos con aviso previo al empleador, y en caso de imprevisto por enfermedad grave de la madre o el hijo o la hija durante el postnatal, ¿cierto? Obviamente que se haga sin aviso previo, sino con una notificación inmediata. Y lo otro, que por supuesto, si el padre no ha hecho uso del postnatal al término del postnatal parental, sea de la madre o del suyo, en caso de que se le haya transferido, ¿cierto?, estas 6 semanas que de la madre puede transferir al padre, deberá ser usado íntegramente. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el fondo que nosotros queremos un postnatal de al menos 1 mes para el padre con subsidio del Estado, y que se puede ejercer de diferentes maneras según las realidades de la familia. No todas las familias viven el padre y la madre en el mismo hogar. Hay familias, ¿cierto?, que además también pueden ser desde ahora padre y madre del mismo sexo, pueden ser que incluso vivan en países distintos. Por lo tanto, debemos generar una flexibilidad para que se ejerce de manera continua, discontinua, fraccionada, inmediatamente después del parto, durante el postnatal o después del postnatal, según las realidades y necesidades de cada familia en particular. Y con respecto a la ley de, la ley de esa lacuna, que ha sido un tema que como Fundación Chile Mujeres venimos tratando de sacar adelante el proyecto de ley de esa lacuna universal, ¿cierto?, de impulsar con muchas otras organizaciones, con el sector público, esta ley, esta reforma a esta ley. Y es especialmente importante porque las mujeres aún no recuperan los empleos a sus niveles prepandemia, aún queda para recuperar más de 100.000 empleos, solamente en mujeres con niñas o niños menores de 3 años del hogar. Es ahí donde está el rezago de la recuperación del empleo. Las mujeres está exclusivamente en mujeres con niños y niñas en edad preescolar, y especialmente en el grupo de mujeres con niñas y niños menores de 3 años del hogar. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que focalizarse en la ayuda a estas mujeres que no han logrado recuperar su empleo a los niveles prepandemia. Por lo tanto, es fundamental reformar las leyes que encarecen y incentivan la contratación de mujeres. Y el artículo 203 del Código del Trabajo, al establecer que la empresa tiene que tener o pagarse la cuna a la mujer número 20, lo que hace es desincentivar
la contratación de mujeres porque la encarece. Por lo tanto, también tenemos es urgente reformar esta ley. Nosotros creemos que un proyecto de ley que se limita a decir que la empresa debe tener o pagarse a la cuna de la mujer en vez de la mujer número 20, que lo tenga que hacer a partir de la mujer número 10, eso incluso puede ser contraproducente porque la empresa ya no se va a limitar a contratar hasta la mujer número 19, sino que las empresas se van a limitar a contratar hasta la mujer número 9. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese cambio de número porque puede generar el efecto exactamente contrario. O sea, si bien se quiere aumentar el universo de mujeres con derechos a la cuna, finalmente se va a terminar limitando la contratación de mujeres, por lo tanto, la cantidad de mujeres que van a tener ese derecho. Tenemos que pensar que solamente antes de la pandemia, el 14% de las empresas contrataba a la mujer número 20 o más. O sea, el 86% limitaba su contratación a la mujer número 19. Bueno, acá tenemos estos boletines en discusión, que es lo que convoca esta sesión hoy en día. Y nosotros como Fundación Chile Mujeres, es cierto, lo que queremos es que queremos extender el derecho a todas las madres, desvincular el costo de esa lacuna en la contratación de mujeres y que se establezca el principio de corresponsabilidad parental para padres y madres. Ya nosotros queremos que este derecho deje de ser una obligación de la empresa de pagar y pasa a ser un derecho de las madres y de los padres a la sala cuna, es decir, que pasa de una obligación de la organización, un derecho de padres y de madres. ¿Y cómo lo queremos hacer? Primero, que se establezca y que se pague queremos desvincular, esto es lo más importante, o sea, queremos desvincular el costo de la contratación de mujeres, eso es muy importante. Como nosotros, cuál creemos que es una solución, que ya están en algunos proyectos de ley en trámite, que se establezca este fondo de la cuna, fondo solidario con un 0,1% de cotización adicional. Dos minutos. ¿Cuánto nos quedan? 2 minutos, señora Yuneman. Okay. Alcanzo, perfecto. Tenemos el 0,1% de cotización adicional con aporte del Estado, transferencia directa a las madres y padres, que no se pague la sala cuna, sino a las madres y padres. Esto se establece en el proyecto de ley en trámite que está en el Senado, a los trabajadores independientes, alternativa de bono compensatorio por conceptos, que el derecho a elegir de la sala cuna sean de las madres y de los padres y que se extienda la posibilidad de que se ejerza este derecho en salas cuna y jardines infantiles junji e integre la medida que hayan cupos disponibles, ya sin afectar nunca el derecho de las personas del 60%, ¿cierto?, de los hogares más vulnerables según el registro social de hogares que tienen derecho a esto y que en definitiva se extienda a nivel de jardín infantil en forma paulatina. Nosotros en la presentación le vamos a dejar también cierto anexo con la descripción más detallada de estas soluciones de forma más específica. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Francisca Yuneman. Estamos coordinando con la Secretaría acá, que se puedan poner en contacto con ustedes para ir teniendo la presentación para ser compartida con todos los diputados y diputadas de la comisión. Así que muchas gracias a la señora Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres. Tiene la palabra ahora la señora Natalia Mesías Quila, secretaria general de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada. Está por ahí, ¿no? Sí, aquí estoy. Adelante, 10 minutos, le aviso cuando vayan 8, al igual que en las presentaciones anteriores. Gracias, presidente. Saludo por su intermedio a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara Román, y también, por supuesto, a las diputadas y diputados de esta Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Como bien mencionó en su presentación, soy dirigente sindical, soy madre también y trabajadora de la salud privada, sector que es altamente feminizado. Tenemos un 73% de compañeras que trabajan en este sector y un elevado porcentaje de estas mujeres sostienen sus hogares también. Pero también tenemos a compañeros trabajadores que demandan cada vez más el poder ejercer la corresponsabilidad efectiva como padres. Y vengo entonces en representación de estas trabajadoras, de estos trabajadores, a plantear de forma bien breve, porque sé que siguen otras compañeras también para no ocupar tanto el tiempo, pero de forma bien enfática algunos criterios generales que
nosotras creemos que son importantes para poder mejorar los distintos proyectos que se están discutiendo aquí. Y para empezar, nosotros creemos que es urgente el reconocimiento de la corresponsabilidad parental en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Y comienzo con este tema porque a las organizaciones que representamos, a los trabajadores y a las trabajadoras, nos parece relevante el poder hacer una revisión completa del título 2 del Código del Trabajo, que habla de paternidad, maternidad y familia. Y para dejar de poder hacer esas distinciones entre fuero maternal y permiso paternal. En primer lugar, porque creemos que permite compartir la crianza en igualdad de condiciones, pero también porque esto permite terminar con la discriminación que ejercen actualmente los empleadores, cuando evitan, que ya lo mencionaron las compañeras que me antecedieron, evitan contratar mujeres en edad fértil. Una segunda cuestión tiene que ver con dejar de asignar la carga del cuidado y la crianza a la madre, porque las dirigentes sindicales, ¿cierto?, y quienes representamos a los trabajadores, hemos escuchado muchas veces la frase, la mujer es más cara por tener gastos de sala cuna. Y es aquí donde quiero mencionar algo sobre el proyecto de sala cuna universal. Hay varios aspectos que a nosotros no nos convencen para nada, como el subsidio a los privados, que la cobertura sea un beneficio parcial en vez de un derecho consagrado y que deje fuera a las trabajadoras informales. Pero más allá de eso, es un proyecto que mantiene la visión patriarcal según la cual las mujeres son las únicas responsables del cuidado. Entonces, si vamos a hablar de universal, o vamos a poner este término en esta ley, el proyecto debería, y es lo que nosotros también solicitamos aquí, debería eliminar el sesgo de género, incluir también a los padres trabajadores, ¿cierto?, que es lo que nosotros estamos solicitando, o simplemente nosotros creemos que vamos a seguir perpetuando la crianza como una cuestión solamente como cosa de mujeres. Y por último, y que a nosotros nos parece muy importante, el poder asumir y reconocer que la realidad, la organización de las familias y la composición de las familias de los trabajadores en nuestro país es muy diversa. Y necesitamos, y nos parece de forma urgente, hacernos cargo de esta realidad e incluir también a aquellos padres y madres que desean ejercer su corresponsabilidad como parejas homoparentales. Y ya lo mencionaban también otras compañeras, aquellos padres o madres que están en procesos de adopción. Estos criterios nosotros creemos que son importantes para poder avanzar en los derechos de los niños y niñas, que es el centro de lo que nosotros se está discutiendo hoy acá en esta comisión, debido a la crianza y al desarrollo de su apego desde la primera infancia, y también en el poder entregarles educación de calidad, poder entregarles cuidado también mientras cada uno de sus padres, madres se encuentra en su lugar de trabajo. Pero también creemos que son criterios importantes para poder cambiar esa idea tan arraigada que supone que las mujeres somos las únicas responsables de aquellas tareas. Y esta es nuestra posición, es la posición también de nuestros compañeros, de nuestras compañeras que trabajan en el sector de la salud privada, y esperamos también que esta moción pueda ser considerada dentro de esta comisión y que sea la postura también que tiene esta comisión de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Natalia Mesías Quila, secretaria general de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada. Tiene la palabra ahora la señora Tamara Muñoz Valenzuela, presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center, FETRACOL. Señora Muñoz, ¿está? Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Perfecto. Hola, buenas tardes. Primero saludarles a todos y a todas. 10 minutos, señora Tamara, 10 minutos y le aviso cuando queden 2. Ok, muy amable. ¿Listo? Saludar la invitación que se nos hace. Somos una plataforma
sindical feminista, Sindicalismo con Nosotras, que está compuesta por liderazgos sindicales de mujeres de la diversidad y disidencias sexuales, y somos dirigentes tanto del sector público como privado, y también trabajadoras del campo, informales, trabajadoras también de casa particular, que tienen también como propósito poder participar de lo que es el debate público. Y evidentemente estos temas nos convocan el día de hoy a poder participar y poder también de alguna Hola. Tamara, ahí te perdimos unos segundos, perdón. Pero ahí volviste. No se preocupe, sí. Dele nomás. Muy amable. Muy en general queremos un poco, más allá de los boletines a revisar el día de hoy, no queremos como solo tener comentarios sobre uno en particular, sino que más bien vamos a hacerlo desde todos en general. Ya sabemos todos lo que se está revisando y cuáles son en este caso los que están relacionados con la extensión de la duración del permiso postnatal, del fuero del padre con motivo del nacimiento de un hijo, de la integración familiar y laboral, del ejercicio del derecho a salud o permiso laboral en los casos que se indica. Nosotros creemos que esta es una oportunidad muy relevante porque nos permite tomar todo el capítulo 2 del Código del Trabajo que habla sobre maternidad, paternidad y familia, donde se pueda dar una revisión armónica y coherente con los tiempos actuales y las necesidades de las mujeres trabajadoras y de las familias, y también con la cocrianza con perspectiva de género. ¿Se te apagó el micrófono, Tamara? Sí, a todos nos ha pasado el... Ok. ¿La señora Selma Muñoz está en la misma presentación o es distinta? ¿Es la misma? Si quiere, sigue usted mientras entra Tamara. No sé si le parece. ¿Estás con el micrófono apagado todavía? Selma, tiene apagado el micrófono. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Sí, ahí se escucha. Adelante. Es que estaba compartiendo pantalla, pero no sé si... Se escucha perfecto. Ya. Es que mi parte está más adelante. No sé si estoy compartiendo pantalla. Sí, se ve. Ya, voy a adelantar como un poco desde mi mirada. Buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por la invitación. Compartiendo muchas de las observaciones de las compañeras que presentaron anteriormente. Y como decía Tamara, no nos vamos a enfocar en un boletín en particular. Voy a hablarles desde mi rol como mujer. Soy Selma Núñez Parada, soy educadora de párvulo de profesión, soy funcionaria pública de un hospital pediátrico además, perteneciente a la plataforma, además del Comité Nacional de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos y parte además de la Central Unitaria de Trabajadores. En ese marco creo que
todos los temas y todos los boletines anteriores tienen un tema en común y una palabra clave que es en la que creemos que debemos avanzar, que es en la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad en todos los ámbitos, es decir, hacer los esfuerzos para poder lograr un cambio de paradigma del sistema de cuidado o de lo que entendemos por cuidado, cómo nuestra sociedad mira y valora el que se desarrolle en paridad, cómo construimos una forma de vida en igualdad de derechos y en igualdad de responsabilidades entre hombres y mujeres. La realidad de las trabajadoras de salud no es muy distinta a lo mejor a la realidad de las compañeras de la salud privada, pero creo que nosotros igual tenemos buenos ejemplos en materia de cuidado y quiero focalizarme un poco en el derecho a la cuna. Como efectivamente somos más de 20 mujeres en prácticamente todos los hospitales del país, hemos logrado avanzar más allá del piso que nosotros decimos que es la garantía de la salacuna y del cuidado hasta los 2 años, porque nuestras mujeres efectivamente trabajan en sistemas de turno que son bastante más extensos. Y hemos logrado implementar salacunas, jardines infantiles y además centros infantiles que resguardan a los hijos de nuestras funcionarias mayores de 5 años, entre los 5 y los 12, porque las jornadas de educación no responden a las jornadas laborales de salud. Y qué mejor evidencia que en tiempos de pandemia que tensionó a toda la sociedad en su conjunto. Durante este periodo las mujeres trabajadoras de salud evidenciaron y vivieron en carne propia la necesidad de que el Estado efectivamente pudiera garantizar un sistema de cuidado. Y en eso no con todas las facilidades que uno quisiera o no con toda el apoyo que uno quisiera, muchas de nuestras salas cunas y jardines se mantuvieron abiertos con los resguardos sanitarios correspondientes, pero para dar respuesta a estas mujeres trabajadoras que tuvieron que enfrentar la pandemia con largas jornadas laborales y también con el temor del contagio a sus familias y a sus menores. Hoy contarles que la realidad de salud para nosotros es una tremenda oportunidad. Estamos en un momento histórico en donde creemos que es la oportunidad de poner a los niños, niñas y niñas por delante. Efectivamente, nosotras hemos trabajado entregando el derecho a salacuna, jardín y clubes, como les decía, no solamente en el marco del trabajo, sino que también en el marco de los derechos del niño. Niños y niñas que tienen que ser bien cuidados y además tienen que ser educados y estimulados desde la cuna. Es cierto que las madres y padres son los principales gestores de la entrega del cuidado y de la atención y de la estimulación de los niños, pero nuestras unidades educativas hoy cuentan con altos estándares gracias a la creación de una superintendencia de educación parvularia y a la subsecretaría de educación parvularia. Entonces creemos que los estándares que tienen las salas cunas, no solamente las públicas, que en el caso de salud, debería ser el estándar de toda mujer y hombre trabajador en este país. Como parte del sector público, nosotros hace como 4 o 5 años atrás negociamos avanzar en el derecho del hombre, también del funcionario público, al derecho a la salacuna. Si bien es cierto, tenemos una ley que respalda esto, solamente puede ser ejercida en la medida que hayan cupos institucionales y en que la madre también sea funcionaria pública. Si bien es cierto, esto es absolutamente insuficiente, creemos que es un avance para poder extender efectivamente el derecho de tanto trabajador como trabajadora a tener a sus hijos en salas cunas que efectivamente cumplan estos altos estándares de cuidado y de educación. Para esto, claramente, pensar en la educación desde la cuna requiere 3 cosas que son muy importantes. Una es inversión pública. No es barato construir una sala cuna o un jardín con estos estándares de calidad.
recursos para esta estimulación también son importantes, no solamente la estructura física, sino que todo lo que significa material didáctico y espacios adecuados para cada una de las edades de nuestros hijos e hijas es importante. Y el coeficiente técnico, es decir, personal sumamente capacitado y especializado para cuidar a cada uno de nuestros hijos e hijas en las distintas etapas de su desarrollo. Nosotros tenemos ya todo un proceso de acreditación de nuestras salas cunas, tanto las públicas como las privadas. En ese ámbito también entra la Junji, Integra, pero son estándares, como les decía, sumamente exigentes y muy pocas hemos podido acreditar nuestras unidades educativas. Por lo tanto, esto, si bien es cierto, requiere mucho recurso. Para salud en especial ha sido complejo porque los recursos son pocos y en salud generalmente se focalizan en la atención de nuestros usuarios y usuarias que efectivamente requieren salud. Por lo tanto, lista de espera es como prioritaria frente a una inversión en infraestructura de cuidado. Pero creemos que ambas cosas no pueden ir separadas y en esa lógica tener que retomar de alguna forma, ustedes que en algún momento van a ver también ley de presupuesto, considerar estos factores que son sumamente importantes y también ir pensando que el periodo de acreditación de todas nuestras unidades educativas, que ahora vencía en diciembre del 2022, es insuficiente y eso requiere de un tiempo mucho más prolongado, como fue en su momento la acreditación de las unidades de salud, como es de los hospitales. Tenemos infraestructura de muy buena calidad, pero necesitamos una mayor inversión en ellas y en eso quiero resaltar la oportunidad de todo lo que se ha discutido, no solamente durante este año en la Convención para la nueva Constitución de Chile, sino que en cada uno de los espacios de nuestras organizaciones lo venimos levantando hace muchos años, y es un sistema nacional de cuidado que dé respuesta al cuidado de la primera infancia, al cuidado de la discapacidad y también al cuidado del adulto mayor. Y en eso poder integrar, digamos, ciertos ámbitos del cuidado que deben ser considerados, como es el ámbito laboral, en donde la institución, tanto pública como privada, y especialmente el Estado, debe poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Un ámbito social que tiene que ver con el valor que nosotros le damos al cuidado y que ahora está siendo reconocido y puesto sobre la mesa, que no puede pasar desapercibido. Y el ámbito familiar, como decían las compañeras anteriormente, de la diversidad de familias que tenemos que asumen el cuidado y principalmente de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Yo había me envié el link a la Secretaría y lo compartí con el diputado Andrés Giordano, un video que espero que, si no es en este momento, en otro momento, o lo puedan compartir ustedes, para que ustedes vean que es posible invertir en salas cunas y jardines de altos estándares de calidad, en este caso para el sector público, pero también para el sector privado, porque el Junji Integra son unidades educativas que tienen ahora altos estándares de calidad para poder dar atención a todos los hijos e hijas de las mujeres trabajadoras. Esa era como mi parte, no sé si Tamara logró reincorporarse. Sí, ¿O estamos en el tiempo? No, volvió Tamara, pero como eran dos exposiciones separadas, le quedan algunos minutos a Tamara. La vimos por ahí en la pantalla, no sé si... Muchas gracias. Yo solamente... ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, sí. Ah, ya, buenísimo. Estoy con súper mala señal. Pero solamente un poco señalando, más allá de lo que Selma ha expuesto, nos parece que el tema debiese ser, o el criterio usarse, o como propuesta de la unificación de proyectos, a nosotros nos parece como pisos mínimos el de reconocer la corresponsabilidad parental dentro de nuestro ordenamiento jurídico y laboral. También los criterios de maternidad castigada, yo creo que eso es muy importante, porque tiene bastantes efectos laborales perniciosos para las mujeres trabajadoras, pero también por su concepción machista en torno a la crianza.
queremos ver también la posibilidad de, a través de la homologación de derechos maternales a quienes también desarrollan esta actividad coparental. Y esto debe incluir también los permisos pre y postnatal, pero también los fueros laborales y la sala cuna. Y esto permitiría de alguna forma, yo creo que como lo han señalado todas las exponentes que antecedieron esta presentación, permitiría emparejar la cancha laboral, eliminando estos vicios discriminatorios que hay hacia las mujeres. Creo que es fundamental que el reconocimiento de las formas también de organización familiar que no responden a imposiciones establecidas, a la heteronorma o a parejas heterosexuales, o sea, también reconocer la corresponsabilidad en parejas homoparentales. Y por último, hemos seguido el debate que se ha estado dando y los planteamientos que ha dado el diputado Andrés Giordano, que mencionó la necesidad de revisar el capítulo 2 de manera armónica y no por separado, porque de lo contrario se hacen leyes que son parches o contradictorias entre las unas y las otras, o con los mismos acápites del cuerpo legal que se quiere modificar, y al final termina no cumpliéndose los objetivos de lo que se puede o se intenta de alguna forma mejorar con estos cambios de ley. Yo solo me quiero quedar ahí porque sé que estamos muy cortas de tiempo, pero también queríamos dejar esa propuesta desde el sindicalismo con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Tamara Muñoz y muchas gracias a la señora Selma Núñez por sus exposiciones. Vamos a abrir la palabra aquí en la comisión para comentarios o preguntas. La idea es votarlos en general, darnos un plazo más bien amplio de indicaciones y después los vamos a tener que analizar en particular cada uno de los grupos. No los vamos a poder seguir analizando todo en conjunto. Así que se ofrece la palabra. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Yo quiero preguntarle a quien quiera responder, incluso a la ministra, dado que se dice que si uno empareja la cancha se va a terminar esta contratación, este desincentivo para contratar en el fondo a las mujeres porque estarían en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, en caso de que existiera los fueros, los postnatales y todo eso. ¿Existe alguna experiencia internacional que avale que efectivamente, porque el universo siempre es más amplio, si no es acá pueden ser personas mayores o personas no en edad fértil, no sé, ¿no? ¿Existe alguna evidencia científica con algún indicador que realmente se haya podido comprobar que efectivamente es así? Puesta esta norma se acaba esta discriminación que se da normalmente cuando se contrata a una mujer porque está en edad fértil, y bueno, tenemos historia en esa materia con la ISAPRE, etcétera. Pero existe algo que lo avale más allá de una mera lógica, pero siempre podría contratarse un tercero, digamos. Esa es mi pregunta en general, porque todos coinciden en lo mismo. Gracias, diputado Sandón. Vamos a juntar los comentarios y preguntas para después ir a la respuesta. Diputado Giordano. Ahí sí. Gracias, presidente. Gracias también a las distintas expositoras. Creo que hay varias cosas que son bien interesantes que hemos podido recoger de los diversos relatos de esta semana y de la semana anterior, si recuerdo bien, que ayudan a dilucidar algunas de las preguntas que quedaron pendientes y algunas de las cosas que también nos manifiestan algunas de las intervinientes el día de hoy. Por ejemplo, yo lo que lo había manifestado de entrada, me preocupaba mucho que los criterios de resolución de este tipo de legislación dejaran de lado familias no tradicionales, familias heteronormadas, la tradicional familia compuesta por un padre o una madre, independiente de la calidad del padre y de la corresponsabilidad que se ejerza en ese espacio. En ese espacio, bien digo, me preocupa. Y un término que apareció la semana pasada, que está vinculado además a la teoría del apego, es un término bastante ocupado que salió esbozado por acá también, que tiene que ver exactamente con la figura significativa. Y a mí me parece que ese es un espacio de que si esta comisión está dispuesta a legislar también con ese criterio en mente, nos permite abrir la cancha a mucho más de simplemente un padre, que puede ser efectivamente, como se ha señalado acá, un padre ausente, un padre
que ejerce violencia familiar, intrafamiliar, y que nos permite, con ciertos resguardos, abordar todas esas temáticas, como menciona Tamara, al final, creo yo, de manera armónica. Y creo que hay otro ítem que fue relevante, que no lo habíamos tenido originalmente en la discusión y que tiene que ver con poner criterios de suficiencia básicos para que el trabajo de cuidados también tenga un estándar mínimo salarial y de condiciones objetivas. Y acá lo propusieron las compañeras de maternidad, vida y mujer, y dijeron el salario mínimo. Actualmente tenemos un bono compensatorio que es aleatorio. Desde la experiencia personal, por ejemplo, en Starbucks, por sala cuna se pagaba, recuerdo en su momento, 380.000 pesos mensuales para la mujer que tenía a su hija o hijo en la sala cuna, pero cuando esa mujer no podía tenerlo con certificado médico, se le pagaba un bono de 180 lucas, era en el fondo beneficio para el empleador y no cumplía con el requisito además de otorgarle condición digna a quien ejercía la función de cuidadora, que no necesariamente va a ser una familiar, que es como la distorsión que se tiene como, me lo va a cuidar una familiar. Y aunque fuera una familiar, tendría que ser en condiciones decentes porque esa familiar también está dejando de lado otras posibilidades. Dicho eso, hay documentación que se solicitó a la Biblioteca Nacional a propósito de la pregunta que hace la diputada Sandón. Y yo creo que quizás cuando empecemos, hoy día quizás votamos en general la idea de legislar, pero en próximas sesiones sería interesante que de la biblioteca nos viniesen a explicar estas experiencias comparadas para que efectivamente podamos ir revisando cómo las abordamos. Creo yo, siempre poniendo por delante el criterio de armonizarlo, ¿no? Como que efectivamente no vayamos a tener un criterio que sea discordante entre sala cuna, afuera o lo que sea. Y sobre eso mismo me gustaría preguntarle a Francisca Yuneman, si es que lo pronuncio bien, porque ella hace una advertencia importante en su exposición respecto de reducir el número de trabajadoras que se exigen para poder acceder al derecho de sala cuna. Y por el contrario, entonces, dado que, al menos desde mi perspectiva, y algo que he planteado abiertamente acá, la idea es homologar derechos, mi pregunta para ella es cómo analiza u observa el hecho de que en realidad no pongamos límites, porque en realidad si estamos hablando del derecho a una maternidad responsable, a una paternidad responsable y a una corresponsabilidad, ¿por qué debiésemos anteponer un criterio numérico, ¿no? Que, o sea, una madre de una empresa más pequeña vale menos que una madre o un padre de una empresa grande? Entonces, poniendo ese criterio, también me gustaría saber qué opinión le merece, sencillamente, cuando abordemos la legislación, no considerar un número y evidentemente no considerar un género en particular. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Giordano. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Ministra, ¿al tiro o prefiere cerrar? Mejor que cierre para que recoja. A la señora Francisca Yuneman. Sí. ¿Está por ahí? Sí. Ministra, perdone, no la saludé antes de exponer porque se ven tan chiquititos que uno no sabe quiénes están ahí, así que un saludo muy afectuoso, ministra. Con respecto a la pregunta del diputado Giordano, claro, efectivamente lo que hay que hacer es que todas las madres pasen a tener ciertos derechos a la cuna y los padres. Ahora, por eso nosotros tenemos, de hecho nos preocupa mucho un proyecto de ley que diga usted reduzca solamente, digamos, de 10, cámbiame el número de 20 a 10 o de 20 a 50, no tengo idea, cambiar solamente números porque ahí, ¿qué es lo que pasa? Que se sigue vinculando el costo de sala cuna solo a la contratación de mujeres, ¿ya? Segundo, no se da el derecho a todas las madres a sala cuna y tampoco se extiende a la corresponsabilidad parental para que transitemos hacia estos derechos para ambos padres, hacia la corresponsabilidad, la verdadera corresponsabilidad en nuestro Código del Trabajo. Y en ese sentido, si es que uno se va a los centros de pensamiento del mundo con respecto a cuáles son las herramientas, por ejemplo, la gran experta de la Universidad de Harvard en materia de empleo femenino, ella lo que dice es que, bueno, y algo que todos por lógica, desde que nacimos siempre lo dijimos, pero es muy bueno saber que también en otros lugares del mundo, porque ahí va la pregunta, si es que hay algún tipo de evidencia, dice, si usted quiere mejorar el empleo femenino, hay que preocuparse de la paternidad y la paternidad, porque ahí es donde está la carencia, ahí es donde está el vacío, ahí es donde está el desequilibrio, y ahí, cierto, es donde está el problema de que el hecho de que todos los derechos
estén, en la mayoría de esos derechos estén en la mujer, definitivamente lo que hace es que no haya corresponsabilidad y que se encarezca y se desincentive la contratación de mujeres. Ahora, bajo esta pregunta, que es decir, ok, entonces saquemos los números nomás y que, cierto, la empresa siga pagando, le pague esa lacuna a todos, ¿ya? ¿Qué significaría esto? Entonces sacamos solamente el número y decimos, cierto, las empresas deberán pagar o tener esa lacuna para las madres trabajadoras, igual como está ahora. Bueno, ahí tenemos problemas que no se incluye al padre. Segundo, que ahí pasaría a establecerse un costo asociado a la maternidad para todas las empresas, para las microempresas, para las pymes que hoy en día de alguna forma se libran de este costo asociado a la maternidad contratando hasta la mujer número 19. Ahí se seguiría vinculando el costo de esa lacuna a las mujeres. ¿Por qué? Porque solamente las mujeres, ¿cierto?, tienen en este minuto tienen hijos, salvo que usted diga, bueno, entonces le paga esa lacuna para padre y para madre, y sacamos el número y esa lacuna para padre y para madre. Ahí lo que se está haciendo claramente es establecer un costo de la contratación, un costo de la formalidad laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Tenemos que pensar que en el último Zoom de género, en el Zoom de género de junio, el de julio lo lanzamos la próxima semana, que es el informe laboral con enfoque de género que hacemos en Chile Mujeres con los SEC UDP. El 87% de los empleos creados en el trimestre móvil anterior, ¿ya? El 87% de los empleos creados para mujeres fueron informales. Esa es una cifra que nos tiene que llevar a decir cualquier costo asociado, ¿ya?, a la maternidad, a la mujer, lo que único que va a hacer es desincentivar más aún la contratación de mujeres. Estamos en una crisis laboral profunda en las mujeres con niños y niñas en edad preescolar y estamos en una crisis profunda de formalidad laboral. Por lo tanto, nuestras políticas públicas tienen que orientarse a fomentar la formalidad, y la formalidad se fomenta no encareciendo la contratación, y tenemos que focalizar a la ayuda a ciertas mujeres con niños y niñas en edad preescolar. Para esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Es desvincular el costo de forma completa con ayuda del Estado y con aporte de la empresa del 0,1% o lo que quieran establecer aporte de la empresa, si el 0,2 nos da igual, digamos, pero de esta forma creemos que dentro de lo que se ha planteado dentro de la discusión es lo que más aportaría a no encarecer la contratación de mujeres, porque usted puede decir, ok, yo en el fondo saco el número, pero yo sé si tengo una mujer con hijo, le voy a tener que pagarse la cuna, por lo tanto no voy a contratar mujeres. Eso, diputado. Muchas gracias. Parece que hay una pequeña contrapregunta de 5 segundos, quedan 4. No, sí, solo cortito, que yo efectivamente comparto y lo estipulaba como sin género alguno, sin padre, sin madre, sino que en términos genéricos, y concuerdo que a lo mejor entonces la pregunta de fondo es cómo ayudamos posiblemente a empleadores que puedan tener dificultades para financiar aquello, pero resolviendo eso, la idea es que le sacamos el costo adicional a un género determinado, o lo que decía una de las expositoras anteriormente, creo que fue Tamara, la maternidad castiga. Pero gracias, Francisco. Ya, gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a la ministra para cerrar el debate previo a la votación. Gracias, presidente. Por su intermedio señalar que sin duda tanto las opiniones recogidas en esta y en otras sesiones, así como también el espíritu que promueve y motiva estas mociones, son medidas que sin duda dan cuenta de una temática pendiente desde hace mucho tiempo en nuestro país y que tiene que ver con tanto la nueva configuración del mercado laboral, en el cual la legislación relativa a la protección a la maternidad en particular daba cuenta de un momento histórico distinto en el cual las mujeres no tenían ni los grados de participación laboral que hoy día tienen, ni tampoco, menos aún, los que esperamos que sigan teniendo. Y en ese contexto se cruzan distintas temáticas relativas a la corresponsabilidad en la crianza, las medidas parentales al efecto que la legislación reconoce y la necesidad tanto de la autonomía de la mujer en materia económica, como también su relación con el empleo y la formalidad en el mismo. Creo que desde ese punto de vista, muchas de las motivaciones que se sustentan en estas mociones dicen relación con una realidad en nuestro país que no solamente se reconoce en algunas normas que podrían a través de medidas afirmativas
buscar una mayor igualdad sustantiva en materia de derechos entre hombres y mujeres, sino que también con temas culturales arraigados en nuestra sociedad y que provienen producto de lo que se denomina el principio de la división sexual del trabajo, donde a las mujeres se les ha destinado a través de la historia a encargarse de las tareas domésticas y de cuidado, lo que conlleva, por cierto, temas tales como la doble carga a la cual nos encontramos expuestas y que la pandemia, sin duda, además, en sus momentos más rudos, la vivimos con mucha angustia y con mucha, además, una carga importantísima. Quiero señalar que este principio, solo para poner en común con los diputados y las diputadas presentes, no tiene solamente una expresión en el ámbito familiar, puertas adentro de la casa, de la vida privada de las mujeres, sino que también tiene expresiones en el mundo laboral. Y es así como si nosotros miramos la composición de las empresas en las cuales trabajan las mujeres, ocurre que su mayor presencia e inserción laboral se encuentra precisamente en las empresas de tipo servicios, en las empresas en las cuales se relacionan con el ámbito de la salud, de la educación, de los alimentos. Y hay una expresión ahí también de una u otra forma de las tareas de cuidado. Las mujeres cuidan no solo al interior de los hogares, sino que también en los empleos en los que se desempeñan. Esto además con una consecuencia directa en materia de inequidad salarial que ha sido diagnosticada por distintos momentos e instrumentos, diríamos, de la sociedad chilena, donde también quisiera señalar que en materia de salarios imponibles, esto con información publicada en la Superintendencia de Pensiones, hablamos de una diferencia salarial que equivale entre un 12 y un 15% en materia de salarios imponibles, pero en salarios no solo los imponibles, hay que recordar que aquí hay un tope y además, por cierto, además existe un mercado informal del trabajo, en materia más universal alcanza cerca de un 28%, y esto nos coloca en la media de la OCDE, del sistema de la OECD, siendo este un fenómeno internacional, no por eso nos deja conformes y es una de las materias que esperamos abordar dentro también de la agenda legislativa. ¿En qué estamos desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social? Sabemos que hay que mejorar el postnatal parental. Creemos que constituyó un avance en su minuto extenderlo hasta los 6 meses, pero que sin duda en su aplicación ha demostrado limitaciones importantes, tanto por temas normativos como señalaba también por temas de fiscalización y temas culturales. Quiero señalar que de los más de 100.000 licencias postnatales que se emiten parentales al año, cerca de 200 son utilizadas por hombres. Estas son estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social. Y vamos a realizar en el periodo en que podamos concluir nuestro diálogo tanto con la Superintendencia de Seguridad Social como Ejecutivo, así como también recoger opiniones de organizaciones de trabajadoras y trabajadores, así como también organizaciones de empleadores, que es el modelo tripartito en el cual trabajamos. Queremos incorporar también en esta conversación a organizaciones sociales, porque sabemos que hay un activismo importante en materia de los derechos de las mujeres que aquí en esta misma sesión se ha expresado y que debemos recoger en esta mirada de un tripartismo mejorado, de un tripartismo ampliado, que considere también los efectos que las medidas que se van tomando van teniendo, así como también en la vida de los trabajadores, como también de las trabajadoras en particular, como también en el empleo. Quisiera agregar por su intermedio, presidente, también para poner en común con la comisión, que el Ejecutivo tiene claridad respecto de la necesidad de avanzar en materias como la sala cuna. Y como ustedes saben, vamos a conversar también con las organizaciones que están en distintas posturas respecto de la materia, porque tenemos una necesidad de avanzar en este tipo de derechos, pero también tenemos claridad que esto requiere recursos fiscales, recursos que tienen que generarse, y por eso, entre otras temáticas, nuestra reforma tributaria que está sometida a discusión de este Congreso Nacional busca tener una base amplia de recursos precisamente para poder avanzar en derechos sociales. Finalmente, señalar, presidente, que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es un desafío importante que va a profundizar la protección social de nuestro país, que requiere una mirada intersectorial
y que está llevándose adelante hoy día en una primera fase de formulación de su diseño, sin perjuicio de lo cual tenemos claridad de las urgencias que se deben ir resolviendo. Y en último, perdóneme, presidente, solo agregar que considerando las nuevas normativas respecto de los derechos para las parejas homoparentales, prontamente se pondrá normativa en consulta a disposición de la ciudadanía, normativa de carácter administrativo, que pretende precisamente buscar la interpretación administrativa dentro de las potestades con las que cuenta la superintendencia de los derechos que le asisten a dichas personas. Así que estamos avanzando. Por cierto que este es un diálogo que nos motiva a todas y a todos y que esperamos ahora esta comisión pueda ir discutiendo por separado, dada la distinta naturaleza de la iniciativa, que se escuche a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores, y el Ejecutivo también va a hacer su rol propio a través de las mesas de trabajo que ya comenté, considerando que aquí hay materias que van a requerir del apoyo del Ejecutivo, aquí hay materias en las cuales se deben además utilizar recursos fiscales, y además señalar que considerando la voluntad del Ejecutivo en poder fortalecer la autonomía de las mujeres y la corresponsabilidad en la crianza. Muchas gracias, ministra, por su exposición y por los puntos que plantea. El desafío que tenemos ahora es, votar en general estos 5 conjuntos de proyectos para después fijar un plazo de indicaciones más amplio que el anterior, para que en la discusión después lo vamos a tratar por separado, cada uno de los 5 proyectos por separado, ya no más en general, vemos si incorporamos o no nuevos invitados o invitadas en la línea de lo que nos señala la ministra. Así que vamos en votación en general. ¿Los podemos votar todos juntos o alguien quiere...? Habría que separar desde la cuna. Pues la votación es que... Ok. Estamos pendientes de la cuna. No, igual lo podemos votar en general. Lo votamos en general y lo empalmamos con lo que señala la ministra. Sí. Vamos. Le damos más plazo a la indicación en el caso de Salacuna, un poco para palmar con lo que señala la ministra. ¿Estamos en paquete los 5 proyectos? ¿Como una votación económica? Señora Chicardini. Apruebo, secretario, abogado. Señor Cuello. Apruebo. Señor Durán. Don Eduardo. Señor Giordano. Apruebo. Señor Ibáñez. Señor Ladé. Señor Leal. Señor Orsini. Apruebo. Señor Osandón. Señor Santana. Señor Sáhuero. Señor Ulloa. Presidente. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general como proyecto. Bien. Lo que nos queda por definir son el tiempo para las indicaciones. En todos los proyectos, salvo en el de Salacuna, 4 semanas, parece, indicaciones, y después en función de esa vamos ordenando en agenda. El de Salacuna, estimamos cuando estamos a mediados de agosto, 6 semanas. ¿Cómo lo ve el Ejecutivo? No puedo comprometer fecha, presidente, no esperar que no avance la reforma tributaria, porque sin plata... 8 semanas. 8 semanas el de Salacuna para ponerle fecha, y si es necesario después 4 el resto. 4, que además eso nos va a permitir avanzar en el resto cuando lleguemos a Salacuna, y si todavía no tenemos eso resuelto, damos más tiempo para las indicaciones. ¿Ok? Para el primero de agosto serían las indicaciones de los 4 otros, es el día lunes primero, para que el día martes pueda estar el comparado de parte de la Secretaría. ¿Les parece?
y el resto les decimos exactamente cuál es la fecha, pero son exactamente 4 semanas después. 4 semanas después. Muy bien, agradecemos especialmente a las invitadas e invitados, ya los invitados se habían descolgado antes, pero a las invitadas que estuvieron hoy día, muchas gracias por sus exposiciones, muchas gracias por las distintas materias que nos presentaron, agradecerle nuevamente a la ministra y al Ejecutivo su presencia, decirle que hoy día hemos aprobado 16 boletines en general en esta sesión, 16 boletines en general, así que sin más que tratar, se levanta esta sesión.